esta conferencia de prensa a nombre del grupo parlamentario de Morena, conjuntamente con los diputados y diputadas constituyentes de Morena, el objetivo es precisamente para fijar el posicionamiento sobre las diferentes acciones de inconstitucionalidad a la ley que se terminó de aprobar en el mes de enero para la Constitución de la Ciudad de México. Las controversias presentadas desde los poderes federales significan una avalancha conservadora para impedir los avances en derechos y libertades consagrados en la Constitución de la Ciudad de México. Entraña una visión centralista, conservadora y autoritaria que niega a la ciudad su autonomía para dotarse de una Constitución que no solo reconoce los derechos ya establecidos en la Carta Magna, sino los amplía y los desarrolla. Los poderes federales acuden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuestionar toda la Constitución. Quieren invalidarla totalmente o, en su defecto, retirarle componentes esenciales que la harían inocua o inoperante. No les gusta nada. Para empezar, la PGR solicita invalidar el numeral 1 y 2 del artículo 3 y todos los artículos del título 2 de la nueva Constitución, porque a su juicio no pueden ampliar ni reconocer derechos en este ordenamiento local. Eso es terrible, ¿no? Se van al corazón, porque con este argumento pretenden eliminar de la Constitución local la Carta de Derechos y la supremacía de los derechos humanos, con este argumento. Y de manera particular se oponen también a que la Constitución de la Ciudad de México reconozca que toda persona, grupo o comunidad tiene el derecho al nombre, a su propia imagen y reputación, así como al reconocimiento de su identidad y personalidad jurídica. Con argumentos ridículos y frívolos, impugnan el reconocimiento a todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar. Con ello esconden una visión autoritaria y confesional del concepto de familia. Sostienen, como número 3, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establecer los derechos sexuales y reproductivos de las personas violenta las atribuciones federales en materia de planificación familiar. Sin duda, este argumento denota con mucha claridad el tufo conservador de las controversias constitucionales. Cuarto, pretenden invalidar el derecho de toda persona a la muerte digna. 5. Con el argumento de que faltó agregar otras profesiones, pretenden anular el derecho de los periodistas al secreto profesional. 6. Buscan suprimir lo relativo al apartado de ciencia y tecnología como derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social de los habitantes de la Ciudad de México. La obligación de dotar de Internet gratuito y el apoyo a la investigación científica. 7. Impugnan el apartado concerniente a los derechos de los trabajadores, en especial que reconoce la libertad sindical, libre asociación y la justicia laboral. El golpe que se pretende dar hoy es un signo de autoritarismo, de que no se va a permitir el avance democrático de este país, ni siquiera para que haya un cambio de régimen el próximo año. Por eso, la señal que lanza la PGR, la señal que lanza Peña Nieto, no es contra los constituyentes ni la Asamblea Constituyente, es contra los derechos del pueblo de México y su pretensión de que haya una salida autoritaria a la crisis que vive el país. Hay una posibilidad democrática, nosotros como Morena lo hemos ejercido, estamos luchando porque haya una vía democrática del cambio. En la Asamblea Constituyente demostramos tener posiciones firmes, pero también capacidad de diálogo y de integración de los puntos de vista del otro. Ese ejercicio democrático es lo que hoy la PGR, Presidencia de la República y el PRI quieren anular.
Quieren anular la capacidad de este pueblo para encontrar salidas dialogadas y democráticas. Ese signo es muy ominoso frente a las amenazas que vive este país. Y a mí me gustaría saber cómo presentó el Procurador General de la República y sobre qué se basó puntualmente. Porque si entiendo bien, el inciso I de la fracción segunda del artículo 105 de nuestra Constitución Política solamente le permite a la PGR iniciar acciones de inconstitucionalidad en materia penal o procesal penal. Entonces, ¿de dónde sale esta historia de que los derechos humanos como el agua está en entredicho? Y en este lamentable desenlace tiene una grave responsabilidad el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la dirigencia nacional del PRD. Confiaron los derechos y deberes de la entidad federativa más avanzada al gobierno federal más retrógrado, a pesar de las insistentes voces que decían, entre ellas las nuestras, que no lo hicieran. Pactaron con el gobierno federal la redacción final del texto constitucional y ahora el gobierno federal desconoce lo acordado. Prefirieron pactar las autoridades de la ciudad con el supremo poder conservador antes que apoyarse en la ciudadanía capitalina, en su avanzada sociedad civil y en las fuerzas progresistas de la capital. Si se concretan las acciones de inconstitucionalidad del gobierno federal, caeríamos además en un tremendo absurdo. La constitución local quedaría por debajo, fíjense bien, de las propias leyes secundarias que hoy son vigentes. Los alcances que tendría la Constitución, que es la norma suprema y que debe estar por arriba, quedaría por debajo de leyes que se han aprobado en la ciudad por lo menos desde hace 20 años. Esto es completamente absurdo. Por eso era importante convocar al referéndum para que la Constitución fuera apoyada por el pueblo de la Ciudad de México. Así, la ofensiva federal se enfrentaría no a 100 diputados constituyentes, en el mejor de los casos, sino al pueblo de la Ciudad de México en su conjunto. La labor constituyente tendría que encontrar su sello final, su refrendo, su respaldo en el acto del referéndum. Era necesario convocar a la ciudadanía para defender la Constitución. Si ahora se impone la reacción, tendremos que ir a un nuevo proceso constitucional en el siguiente sexenio con una nueva correlación de fuerzas. Todo parece indicar que una buena Constitución de la Ciudad de México finalmente será resultado del cambio que se logre en el país en el 2018, cuando el gobierno federal deje de ser un obstáculo para los avances de la Ciudad de México. Muchas gracias. Antes de pasar a las preguntas, queremos comentar que el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa tenemos un trabajo muy importante. Después de todo este trabajo que hicieron las y los diputados constituyentes de Morena en la Asamblea y que no se quiere reconocer. Vamos a estar de la mano con los constituyentes de Morena y dar la defensa a la posición y todos los avances en materia de democracia, de derechos humanos, de derechos sociales que se dieron en esta Constitución. El compromiso de las y los diputados de Morena es defender los derechos ya ganados y los derechos que muy claro ya lo comentaba aquí el licenciado Martí Batres, leyes y normas que tienen que ser progresivas, porque así lo marcan y son derechos internacionales ratificados. Vamos a estar
muy atentos en este próximo periodo de sesiones y trabajando con todos nuestros constituyentes, diputadas y diputados.